Pastor Juan. ¿Usted nos podría dar el número, su número de celular, su número de teléfono, hermano, si alguien lo quiere contactar? Es 41 92 60 82. Bueno, si alguien quiere contactarlo, es una bendición, y que esté trabajando, ¿verdad? Ahí en la aldea Los Esclavos. Es una bendición poder llegar a la comunidad de su casa. A veces algunos van manejando, ¿verdad?, su vehículo, y eso también es una bendición bastante grande, poder escuchar la palabra del Señor, de dónde el Señor nos sacó. Todos tenemos un testimonio, tenemos una historia, tenemos algo que contar, de dónde el Señor nos sacó, de dónde estábamos antes, lo que éramos antes y lo que ahora somos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que contar sobre eso, y yo sé que nuestros amigos, ¿verdad?, y hermanos también que nos escuchan, tienen una historia, tienen algo que contar acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Algunos, pues, al principio, pastor, no teníamos nada, y ahora pues Dios nos ha ido levantando poco a poco. Antes no podíamos cantar, no podíamos predicar, no podíamos hacer algo, y ahora el Señor nos ha ido ayudando. Yo quiero agregar unas palabras también, un mensaje, una palabra para todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Y la palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo, vamos a estar leyendo el capítulo 12 de Lucas, el versículo 22. Dice la palabra del Señor. Luego dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que estos, que las aves? ¿Y quién de vosotros, por más o que mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mis hermanos y amigos, muchas veces nos afanamos por cosas muy materiales y a veces muy pequeñas, cosas que se destilan, cosas que se van de la noche a la mañana, pero también que de la noche a la mañana pueden aparecer. Y muchas personas hoy en día, el afán de las riquezas, el afán del qué dirán, el afán de las cosas materiales, muchas veces no los deja ni dormir, ¿verdad? A veces se acuestan 2, 3 de la mañana y no pueden dormir, o se les va el sueño pensando en que quieren tener más y más cosas. Realmente son 3 o 4 las áreas que más necesita el ser humano, que es la ropa, el techo, la comida y la salud. Son cosas vitales, son áreas vitales que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿verdad? No es tanto el dinero va y viene. Y cuando hay cosas que se van por medio del dinero pueden llegar. Entonces hay momentos o hay personas que de repente dicen: ay, pastor, usted no ha vivido esto y esto. Pero déjame decirte, si tú estás hoy cruzando una dificultad, cruzando un problema de ansiedad, un problema de afán, deposita tu fe y tu confianza en Dios, y aún las decisiones equivocadas que puedes estar a punto de tomar pueden ser desvanecidas, y el Señor te puede dar sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Jesús les enseñó a los discípulos algo importante, como es el diario vivir, como es la vida presente, como es lo que realmente tiene valor. La familia, los hijos, muchas veces, el mantenimiento, la administración, el sustento que podemos darle a nuestras cosas que Dios nos da. Un ejemplo puede ser una casa, una casita, Dios te la dio, hay que cuidarla, hay que pintarla, hay que arreglarla, hay que sellar los agujeros para que no haya gotas.
¿verdad? O goteras, etcétera. Entonces, un carrito puede ser que Dios te dé, por pequeño que sea. Si Dios te lo dio, tienes que cuidarlo, tienes que mantenerlo. Un hogar, una familia, una esposa, o un esposo, los hijos, también es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Una iglesia, no se diga, los que son pastores, no se diga, tenemos que aprender a cuidar la grey del Señor. Tenemos que aprender a tratar a la gente, tanto jóvenes como ancianos, hombres, mujeres, niños, niñas, aprender a cuidarlos, porque ese es el trabajo pastoral. Y el trabajo evangelístico también, poder salir a las calles a evangelizar, hablarle a las almas de Jesucristo. Entonces es parte del trabajo que nosotros debemos de hacer. Hay muchas personas que se afanan porque dicen, ay, solamente tengo 1000 quetzales en el banco, o solamente tengo 500 quetzales en el banco. Hay quienes que no tienen nada, pero se afanan por el día de mañana. Y Jesús les dijo a los discípulos, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuál es el afán? Escúchame bien, amigo y hermano que me escuchas. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la área en la que sos vulnerable? ¿Cuál es el área en la que el enemigo te ataca? ¿Será tu carácter? ¿Será tu prepotencia? ¿Será tu orgullo, tu vanidad? ¿Será tu posición que tienes tanto en la iglesia? Porque hay personas que se les da un pequeño cargo y ya se sienten superior al pastor, ¿verdad? O de repente tienes alguna cosa mínima y te sientes superior. ¿Cuál es la área? ¿Cuál es el área en la que eres atacado espiritualmente, emocionalmente? Déjame decirte que la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de eso el juicio. Va a haber un juicio final. La Biblia también dice de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo lo que hay en el planeta Tierra tiene un dueño, y ese dueño se llama Dios. Amén. Y nosotros los seres humanos, de una u otra manera, somos pequeños administradores de lo que es de Dios. Entonces Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios te puede dar mucho más de lo que tú necesitas para que tú puedas ayudar a otros. Pero no te afanes por las riquezas, no te afanes porque vas a comer mañana, vas a vivir mañana. El cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Todos los días trae su propio afán. Por lo tanto, el consejo que yo puedo dar es de que no nos afanemos. Lo que ha de ser para uno va a llegar, va a ser de uno. Dios tiene algo separado para cada ser humano. Por lo tanto, nosotros como líderes, como pastores, como siervos del Señor, la prioridad número uno tiene que ser nuestra salvación. No importa si la hermanita no puede diezmar, no puede ofrendar, no puede cantar, no puede servir en la iglesia. Para eso estamos nosotros los líderes, para ayudarle, para decirle, explicarle la manera como se debe conducir dentro de la obra del Señor. Yo siempre digo que ir a la iglesia no es como ir al cine, no es como ir al parque. Ir a la iglesia no es como ir a lugares de diversión. La iglesia no es para diversión. La iglesia es un recurso, es un organismo vivo que el Señor nos dejó en la tierra para que nosotros vayamos a adorar al Señor. Jesús tuvo que tomar una acción muy fuerte, muy difícil en su ministerio terrenal. Un día Jesús entró a la iglesia o al templo y vio que su templo, su casa, la casa de Jehová, la casa de su padre, estaba totalmente desordenada. Estaban los sacerdotes a cargo, Caifás. Para ser más directo, el sumo sacerdote Caifás, con todos los líderes de la iglesia, estaban totalmente desordenados. Entonces Jesús agarró un látigo, escucha bien, amigo, agarró un látigo y empezó a pegarles en la espalda a todos los cambistas, a todos los negociantes. Empezó a pegarles y a volcar las mesas, y la palabra que el Señor dijo fue: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Es bien fuerte la palabra, pero la Biblia lo dice, mis hermanos. Y yo creo que como siervos del Señor debemos de ser celosos a diferentes áreas dentro de la iglesia.
No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando del liberalismo, no estoy hablando de mundanalidad. Estoy hablando sencillamente de que hay que ser celosos en cuidar la casa del Señor. Si no sabemos cuidar lo que es de Dios, lo que a Dios le pertenece como siervo del Señor, ¿cómo te va a dar el Señor más gente? ¿Cómo va a subirte Dios en nivel si eres un siervo, eres un pastor, eres un diácono, eres un músico, eres un cantante, eres un siervo de Dios y no quieres hacer bien la obra del Señor, no corriges el mal que hay dentro de la iglesia? Entonces Dios no te puede dar más. Pastor, usted está hablando del afán, dirá alguien. Bueno, el afán es las áreas materiales por las cuales lamentablemente todos nos preocupamos, porque vivimos en una esfera en la cual el capitalismo nos ha invadido con hacernos tener la codependencia del dinero. Pero mis hermanos y amigos, cuando caminamos por fe y en obediencia a nuestro Señor y hacemos las cosas ordenadamente como Dios manda, todo Dios te va a respaldar, Dios te va a proveer, Dios va a tocar vidas, Dios va a tocar corazones para que te bendigan. De un momento a otro va a aparecer alguien, te va a decir: mira hermanita, mira hermanito, aquí está algo para que siga adelante en el ministerio, para que Dios le provea, para que siga haciendo la obra del Señor. No necesitamos hacer comercio, no necesitamos nosotros mezclar lo mundano con lo religioso, con lo de la iglesia. Lo único que necesitamos es predicar la palabra del Señor, hablarle a las almas con claridad lo que se ha y lo que no se ha de hacer dentro de la iglesia. Bueno, al menos de que no seas cristiano, al menos de que no tengas fundamentos bíblicos, al menos de que no vayas a ningún círculo de religioso. Pero si vas a la iglesia, aún digo yo siempre, ¿verdad? La iglesia católica tiene que cambiar, porque si eres católico tienes que vivir una vida ordenada como se te manda, y como se te manda en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, si eres evangélico, iglesia evangélica, con mayor razón, porque casi todos los evangélicos decimos lo mismo, que esta iglesia es la verdadera. Entonces, mis hermanos y amigos, el Señor nos enseñó a no afanarnos, porque el día de mañana trae su propio afán. Miremos solamente, observemos los lirios del campo, las aves, los animalitos del campo. Miremos las hormigas, cómo son de inteligentes, cómo son de sabias. Esos son animalitos que Dios los creó, Dios los programó para que ellos vivan. Amén. Así que voy a dejar unas palabras más al pastor Juan para que él nos hable, nos salude y de repente quiere comentar algo más sobre este tema. Mi hermano, el tiempo es suyo. Damos gracias al Señor por su palabra tan preciosa, ¿va?